Estás escuchando el podcast de Outsiders Bajo la Lupa, un programa que intenta analizar lo más complicado de lo cotidiano de la manera más sencilla, pero a la luz de la Biblia. Bueno, esto ahora sí es Outsiders Bajo la Lupa y por fin vamos a hablar de este tema de Afganistán, el Islam y la relación con el cristianismo. De invitado traigo a Jonathan Castro. Jonathan, lo conocí en Twitter y aquí está otro individuo que conocí en Twitter. No nos conocemos en persona, pero preséntate. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Jonathan Castro, soy de Ecuador y como dice mi buen amigo y hermano Edgar, nos conocimos en Twitter, compartimos muchas cosas, mucha fe. Es un gusto que me haya invitado a este podcast. Pues bueno, ahora sí vamos a darle. Los dos estuvimos estudiando un poquito qué es esto del Islam. En una oración o en dos oraciones, en general, ¿qué es lo que te parece del Islam, de lo que estudiaste? Vaya, es difícil ser, digamos, amable con mis palabras, con cuál es la impresión que tengo del Islam. Diría yo que es una creencia, un sistema de creencia bastante extendido hacia un grupo de personas y que a mi parecer se ha basado en los deseos de ese mismo grupo de personas, más que nada en el deseo del hombre, porque prácticamente se centra en deseos que el hombre normalmente no podría cumplir, deseos de superioridad por encima de los demás, deseos de poder hacer su propia voluntad por encima de los demás, y, y verlo incluso como algo bueno que conlleva una recompensa divina. Sí, Eso para mí, eso es una impresión. sí, en parte. Y yo, pues realmente la impresión que tengo es que realmente debe ser muy difícil ser cristiano en esos lugares por todo el tipo de Definitivamente. cosas que Ajá, sí, sí, por todo lo que lo engloba. Y justo de eso vamos a dar un poquito una introducción de qué pasa en Afganistán, que realmente es donde están los talibanes. Afganistán, antes de la ocupación talibán de Kabul y ya de la toma del gobierno, Afganistán ya era el segundo lugar más peligroso para nosotros los cristianos. Esto lo estoy sacando de Open Doors, que es una organización que se supone que sigue la persecución de los cristianos alrededor del mundo. Allá en Afganistán puedes ser asesinado por ser cristiano, sin duda alguna. Si alguien descubre que eres cristiano, te pueden, eh, te pueden desheredar, quitarte todo lo que tienes, correrte de la casa, azotarte y también matarte. Y este tipo de cosas tu misma familia lo puede hacer con tal de salvar el honor de la familia, porque tú te convertiste a una herejía para ellos. Y además, dicen que hay unos casos en los cuales a los cristianos los meten al manicomio, porque dejar el Islam es un signo de locura, entonces te mandan directamente al psiquiátrico. No hay cultos los domingos en una iglesia tal cual fija, sino que los creyentes se tienen que reunir de manera, pues, ¿cómo explico? Bueno, no esporádica, sino clandestina, perdón, se reúnen de manera clandestina, entonces es una iglesia itinerante. Eh, y ya como dato curioso, yo conocí a una misionera que estaba por esas áreas del Medio Oriente y ella nos contaba que para ir a los lugares de reunión tenía que cambiar de ruta muy seguido, porque si tomabas exactamente la misma ruta, un día te iban a seguir, iban a entrar para ver qué estaban haciendo y se podían echar a todos los hermanos de la iglesia, porque ser cristiano es un delito que acarrea la muerte en los estados islámicos. Y nada más voy a leer rapidito una declaración anónima de Open Doors de una persona cristiana que está por ahí. Dice, ¿cómo sobrevivimos a diario? Solo Dios lo sabe. Él lo sabe porque ha tenido la bondad de estar con nosotros, pero estamos cansados de toda la muerte que nos rodea. Las áreas más Amén. peligrosas ya sabemos que es de los talibanes. Estaba principalmente al sur, entre más talibanes hay, más peligroso es ser cristiano. Pero ahora ya que están en el poder, pues obviamente el, el riesgo aumenta. Esto es más o menos de qué se trata el tema de Afganistán. Y tú has visto unos cuantos versículos por ahí del Corán. Dime alguno que te haya impactado realmente. Bueno, algo que me impactó bastante es, por ejemplo, el Sura 29:48, que me dice, tú no leías antes de recibirla ninguna escritura, ni copiabas ninguna con tu diestra. Los falsarios, si no, habrían sospechado.
Este sura se refiere a que Mohammed era una persona no letrada, probablemente apenas sabía hablar bien. Sin embargo, se lo toma como a la máxima referencia en cuanto a un profeta. Es decir, este sistema de creencia tiene como en una estima realmente alta una persona que no podríamos decir a ciencia cierta se conocía las escrituras sagradas. Me llama muchísimo la atención cómo se pudo poner en tan alto eh, estima de autoridad, prácticamente es el segundo por debajo de Dios, a una persona que no conocía la palabra de Dios. Y de ahí para abajo, todo lo que él decía, enseñaba, prácticamente era palabra de Dios para ellos. O sea, lo vería así yo. Fíjate que esa parte de Mohammed siendo iletrado es muy importante para una teoría que tienen muchos estudiosos del Corán, que es que el Corán realmente nunca la idea fue que fuera un libro escrito, sino que realmente la idea era que continuara como una traducción oral, porque para Mohammed un libro era que literalmente alguien te recitara lo que él estaba leyendo o lo que se sabía de memoria. Para eso, para Mohammed esa era la idea de un libro, porque como era iletrado, entonces él tenía eh, que escuchar los libros. Pues ya ves en la historia de Tomás cuando le predica al eunuco que dice, escuchó que estaban leyendo el libro de Isaías. ¿Cómo va a escuchar que alguien está leyendo? Es porque le están leyendo en voz alta. En esa época era un poco más normal ser iletrado, pero lo difícil es que no es que un hombre iletrado no pueda ser una persona usada por Dios. De hecho, los discípulos eran algunos iletrados, eran pescadores y gente eh, tomada menos, pero Dios los hizo grandes. Pero el tema con Mohammed era que eh, tenía unas actitudes que no me satisfacen para decir que era un hombre inspirado por Dios, y además también eh, se ve que no había conocido realmente las escrituras, como bien dices. Pero sí, es curioso que esa religión sale de una persona iletrada. Podría ser, o sea, un paralelismo pues realmente los primeros que predicaron el cristianismo no eran personas totalmente letradas, pero la diferencia es que Dios los hizo grandes, los hizo hablar distintas lenguas, etcétera, mientras aquí en el Islam creo que los frutos han sido diferentes a los frutos que ha tenido el cristianismo. No sé tú qué opinas ahí. Sí, otra diferencia que yo pude ver es el hecho de que, aunque como bien dices, en el cristianismo muchas personas eran iletradas, pero ellos llegaron a conocer realmente la palabra de Dios y ellos se dieron cuenta que la revelación que ellos habían tenido mientras eran iletrados coincidía con la escritura, digamos, Amén. con lo que ahora podemos ver como el Antiguo Testamento. Sin embargo, lo que revela, entre comillas, digamos, Mohammed, o que él dice haber obtenido revelación, no concuerda con lo que es los textos sagrados más antiguos de ellos. Incluso muchas cosas de lo que él predicó o lo que él enseñó posteriormente también estaban en contra unas cosas con lo que él decía con lo que decían otros, no coincidían. Decía él una cosa un día, después decía otra completamente distinta, sus sucesores también decían cosas distintas, incluso tengo entendido que hay distintas corrientes dentro del Islam en la que unos tienen ciertas creencias y otros tienen otras creencias completamente distintas. Son varias corrientes eh, que convergen mal ahí, porque no coinciden. Como decía, muy distinto al cristianismo. Sí, sí, fíjate que justo eso que mencionas, que hay muchas corrientes y eso tiene que ver un poco con la estructura del Islam. Eh, si me dan chance, nada más voy a platicarla rapidito con cómo es la estructura del Islam. Primeramente sabemos que el Dios se llama Alá, no es un Dios trino, de hecho el concepto de Dios unicitario que ellos tienen se dice Tauhid. Ellos, de hecho, ven a la Trinidad como que nosotros tenemos, la ven como politeísmo. El libro sagrado que ellos tienen es el Corán, pero a la vez también tienen un libro de tradiciones, que las tradiciones son los hadith. Y no solamente tienen un libro sagrado y un libro de tradiciones, sino que también tienen el magisterio. Ellos tienen una estructura magisterial, y el magisterio realmente es el que manda por encima de los textos sagrados y por encima de la tradición.
porque se supone que su magisterio es los que conservan, son los que conservan realmente la tradición, pero vemos que hay muchas discrepancias. Y aquí, obviamente por estructura de escritura, tradición y magisterio, voy a hacer un poquito el paralelismo con el catolicismo. La diferencia que tiene el Islam con el catolicismo es que en el catolicismo hay una cabeza central, que sería el Papa, pero en el Islam no tienen algo similar. Después de que Mohammed falleció y llegaron sus sucesores, se estaban matando entre ellos y al final nunca hubo realmente una cabeza central. Entonces todo se divide en corrientes de pensamiento. Y eso es justamente Ujú. lo que pasa con el Islam. Por eso tienes gente que trae una corriente más pacifista, otros que traen una más violenta. Y los de la pacifista, usualmente, son los que creen en la doctrina de la abrogación, que creen que una revelación del Corán puede anular otra revelación que era violenta del Corán. Entonces ellos la abrogan. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice de que, ah, mira, estos versículos que hablan de matar a los apóstatas, no, estos no son, no tienes que irlos a matar, todo tranquilo, somos pura paz. Y el musulmán depende mucho de lo que su maestro crea. Entonces, al grado que si tú llegas con uno de los dos libros de tradición, con cualquiera de los dos que sea de los más confiables, que son Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim, esos dos libros que tienen todos los hadiths posibles, si tú llegas con algo de ese libro, a pesar de que sea un libro confiable para ellos, si tú le enseñas una tradición que él rechaza o que no conoce, No te te lo la, aceptan. ajá, no te la va a aceptar, te va a decir, no, 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 no es confiable, seguramente se la inventaron. Entonces, realmente, así como, por ejemplo, la idea del protestante es solo escritura, bueno, en el Islam es literalmente solo magisterio. Lo que te diga el maestro es lo que se hace. Entonces, ¿cómo se radicaliza la gente? Yo creo que es por el Internet. La verdad, yo creo que es por el Internet, porque así como tú y yo pudimos accesar realmente a lo que dice el Corán y a lo que dice las tradiciones de ellos, podemos ver que es una religión fuerte y algo violenta en muchas partes. Entonces, yo creo que los que se radicalizan es porque realmente lo están leyendo tal cual es, sin un intermediario. Sí, sí, yo creo realmente lo mismo. Y lastimosamente, por la condición del hombre sin Dios, que tiene una tendencia al pecado, que tiene una tendencia a la maldad, fácilmente puede coger un texto fuera de contexto y decir, no, yo creo que esto es así. Ya. Y ahí nace una forma de actuar radical. Aquí me dice, eh, tengo que castigar. Bueno, yo creo que un castigo correcto sería la muerte, por decir un ejemplo. No, no estoy Ujú. diciendo exactamente que ese sea el tema con ellos, Ujú. pero, pero es muy probable que eso sea así. Sí, y fíjate, hay dos grupos del Islam que son los grupos mayoritarios, o sea, porque pues cada quien, como tú dices, el hombre tiene una tendencia hacia el mal, pero hay unas personas que realmente tiran un mal mayor y hay otras que tiran un mal menor, pero justo en el Islam y en lo que nos atañe ahorita, hay dos grupos principales que son los sunitas y los chiitas. Los sunitas son el Ujú. 85%, ellos son más fundamentalistas. Sunita viene de la palabra suna, que significa forma de actuar. Y esos son los que realmente siguen la tradición de los hadith. Los chiitas, ellos son los que son un poco más liberales en su interpretación y ellos también creen en la doctrina de la abrogación, entonces ellos medianamente son un poco más tranquilos. Y por ahí el 5% son sectas y varias de las sectas son pacifistas. Y hay unas que incluso solamente se mueven por el Corán, rechazan toda la tradición y solo se mueven con el Corán. Eso está muy curioso. Pero para darte una idea de cómo se crea una identificación con el Islam, hay gente que es musulmana, que anda con la barba bien larga, pero se rasura el bigote y anda con los pantalones arriba de los tobillos. Ok. Eso lo hacen porque Porque así estaba Mohammed el lo profeta. hacía. Ajá, exacto. O Ajá. sea, Sí, sí, entonces algo leí. en Mohammed tienen a una especie de Cristo. O sea, a lo que voy es que ellos en Mohammed tienen un tipo de guía. Así como nosotros los cristianos tenemos a Cristo como nuestra máxima aspiración, ellos tienen a Mohammed como la máxima aspiración. Pero Mohammed, Ujú. ¿qué es más que un hombre? Cristo es
Dios hombre, que es distinto. Y eso es, yo creo que una diferencia fundamental entre el Islam y nosotros es esa parte. Y entonces cuando tu centro, cuando tu guía es un hombre, entonces, como tú dices, el hombre tiene una tendencia efectivamente a equivocarse, a pecar. Cuando tú tienes de guía a un hombre, un simple hombre, las cosas se pueden ir muy, muy mal y puede haber divisiones, etcétera. Y podemos caer en lo que hoy vemos con los talibanes, porque realmente es un grupito reducido. Los talibanes son sunitas, entonces ellos son más ortodoxos y más tradicionales. Eh, ellos, rapidito, son un movimiento que nace en 1994. Tenían poca presencia en Kabul, más que todo estaban en el sur porque la mayoría son de la etnia pastún y los pastunes estaban en el sur de Afganistán. Durante el 96 al 2001 tenían el poder, pero luego los invadió Estados Unidos y pues ya sabes, ¿no? Lo de las Torres Gemelas y todo ese tipo de cosas. Luego el pretexto de invadirlos fue que Bin Laden estaba allí porque son aliados de Al Qaeda, pero pues bueno, en general los talibanes son personas islámicas que son sumamente radicales en algunas creencias. No sé si tú checaste, ¿no? Los tipos de cosas que las mujeres tienen que seguir o pudiste ver algo de eso. Sí, sí, pude ver algo de eso y me impactó. Bueno, ya algunas cosas yo conocía previamente. Creo que lo que la mayoría conoce, ¿no? Que cubrirse bastante. Muchos también saben que una mujer no puede andar sola en la calle, siempre tiene que ir acompañada. Eso es lo más común. Pero algo que yo encontré era, por ejemplo, el tema en cuanto a un juicio. O sea, ellos tienen sus reglas, por ejemplo, en que hay una sospecha. Mira, ni siquiera ay, es que la encontré. Es que realmente algo me hizo darme cuenta que me estaba haciendo infiel. No, una simple sospecha que, digamos, el pensamiento humano puede variar, puede uno ser un delirante con cualquier cosa. De la nada uno se puede crear mil historias. Entonces, solo por una sospecha de una infidelidad, el marido, según ellos, según supuestamente su texto sagrado, su creencia, ya puede golpear a la mujer. Sí, Incluso si esto se llevara a un juicio, pasa algo que ellos consideran que el hombre es el doble de inteligente, el doble de valioso que una mujer. Dentro de un juicio, para demostrar la culpabilidad o la inocencia, difícil, de una mujer, si va a testificar la mujer, tiene que ser el doble de mujeres del que se necesitaría testificar para que sea un hombre, para que sea comprobable la infidelidad en un hombre. O sea, ellos piensan también que la mujer es menos inteligente que el hombre. sí, la O mitad, sea, la la mitad, mitad. es la mitad. O sea, dos mujeres hacen la inteligencia de un hombre, según ellos. Imagino que les importaría poco que una mujer los venza por completo en matemáticas, en ciencias, en conocimiento histórico. Cosas de fanatismo sin sentido. Pero sí, wow. Y también muchas de estas cosas me encontré que nacen, una vez más, del mismo Mohammed. A Mohammed, digamos, un día le pintó, le dio la gana de que, es que podemos golpear a la mujer. Voy a decir que esto es revelación de Dios y obviamente me van a creer. Entonces, tal cual lo dijo, Alá le da sustento, le da soporte y de ahí para abajo, hombre musulmán que quiera golpear a su mujer la puede golpear. Y no hay, digamos, nadie que se les pueda oponer, porque claro, como lo dijo Mohammed, entonces pues, tenemos que creerle, ¿no? Eh, son cosas increíbles, realmente tremendas, tremendas de ver. La mujer está tan inferiorizada dentro de ellos que incluso el sistema para el cuidado de la mujer, supuestamente, de cómo tratar a la mujer, creo que se centraba más en hablar de los huérfanos. Sí, Tengas en cuenta que Mohammed era un huérfano y por lo tanto él les tenía mucho aprecio. Entonces, en cuanto a llevar realmente un trato, un sistema para tratar a la mujer, ni siquiera en eso tuvieron un cuidado. O sea, hablaban más de otras cosas que del mismo trato y por el mismo ejemplo de Mohammed, como tú decías anteriormente, ya porque él se usaba la ropa a los tobillos, que porque él se rasuraba el bigote y se dejaba la barba larga, eso lo imitaban, porque él entraba al baño con el pie izquierdo, eso lo imitaban. Ahora, porque Mohammed tuvo varias esposas, bueno, hay que imitarlo a Mohammed.
porque Mohammed la golpeó a su esposa, a la que desposó cuando era todavía una niña, bueno, hay que hacer lo mismo que Mohammed. Veo una vez más que simplemente ponen más énfasis en la vida de Mohammed que en la enseñanza del Dios que ellos dicen creer. Fíjate que esa parte es curiosa, porque tienen el Corán, por supuesto, pero el libro de tradiciones es también sumamente importante para ellos. Ahorita hablando del tema de las mujeres en específico, he visto que muchas personas, híjole, me bajé TikTok hace poquito, es una cloaca, no se lo bajen, pero vi unas personas queriendo, pues yo les digo normalizadores de la barbarie, porque estaban queriendo decir Mm, que es que eso no es el verdadero Islam, lo que hacen los talibanes no es el verdadero Islam. Los talibanes son sunitas, ah, que se basan por la tradición, que es tal cual el Islam más arraigado, el Islam más apegado. Ellos sí siguen las leyes del Corán. ¿Por qué? Porque ahí en el Corán, en la Sura 4:34, en una parte dice, amonestad a aquellas de quienes temáis que se rebelen, dejadlas solas en el lecho, pegadles. ujú, Y es ujú, lo que tú decías, eso de que se rebelen realmente se refiere a suponer que van a ser infieles. No tienes que hacer nada más que suponer. Y es curioso porque en el Sura 4:1 decía que los hombres eran los que protegían a las mujeres, pero simplemente son simplemente protectores. Parece que el amor no está de por medio. Y yo veo en el cristianismo que Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, habla de una protección, pero una protección que nace desde el amor. Yo eso no lo pude encontrar realmente en el Corán. Luego la parte de que los hombres son los y no favoritos de solo Alá. eso, Mm, Perdón, sigue, sigue. ay, hermano. Sí, y luego eso, vamos a que en el cristianismo, digamos, la consumación máxima del amor del hombre a la mujer, eh, podríamos verlo incluso como que uno se entrega a sí mismo. Nosotros podríamos Claro. dar la vida por nuestras mujeres. En cambio, ellos es al revés. Ellos podrían, según su creencia, castigar a la mujer, según ellos, incluso hasta la muerte, por salvar su alma. Ellos consideran que si la mujer está en pecado, en algún tipo de pecado, más que nada el que más parecen aborrecer es el supuesto adulterio, al matarla, según su interpretación, supongo, al matarla están salvando su alma. Entonces ellos lo ven como bueno, porque dicen, bueno, a la final, aquí está, en este cuerpo, en esta vida, en esta carne, está cometiendo el pecado. Pero si yo la mato, le voy a hacer el favor de llevarla a la presencia de Alá. Cosa que, wow. Sí, 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 sí. Por eso cuando dicen, ya ves que está ese video rolando de que el cuate dijo que, claro que vamos a aplicar la ley Sharia y las mujeres van a Ah, conservar sí. sus derechos. El tema es que lo que ellos creen que son derechos de las mujeres no son lo que nosotros creemos. Por ejemplo, pues Ah, ya de entrada, el mismo Corán dice que los hombres son los favoritos de Alá, porque dice que los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Alá ha dado. Eso es en el Sura 4:34 donde dice que les peguen. Entonces, sí, parte de que los hombres son favoritos y aparte parte de que aparte de eso les puedes pegar, pero yo te digo, no voy a parar de contrastarlo con la Biblia. 1 Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, es decir, obviamente no les vas a pegar. Y dice, y como a coherederas de la gracia divina, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Coherederas de la gracia divina significa que tiene exactamente el mismo derecho que tú a heredar el cielo. No hay nada de favorito, somos iguales para Cristo. Y yo creo que esa es una parte de la cosmovisión que el cristianismo tiene, con la cual el Islam no cuenta. Por eso puedo decir que esta parte del mundo del occidente sí le da muchísima más libertad y le da más valor a las mujeres, porque a pesar de que yo no creo que nuestra cultura sea cristiana, sí medianamente han sido influenciados por esos valores que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Y ojo, esto que decimos, esto que estamos diciendo ahorita, es lo que los talibanes creen, porque estamos hablando de un Islam fundamental y estos talibanes creen en ese Islam fundamental. Por eso las mujeres, ahorita hay grupos feministas y también, por supuesto, hay grupos cristianos que estamos preocupados por las mujeres. ¿Por qué? Porque es normal golpearlas. Y como tú dices, se sigue el ejemplo de Mohammed.
Pero como ya hemos dicho también, y es curioso que hay líneas de pensamiento, hay incluso y maestros del Islam que dicen que Mohammed nunca golpeó a sus esposas, que a pesar de que el Corán lo permita, dicen nosotros, y su argumento es, nosotros tenemos que ser como Mohammed y él nunca golpeó a sus esposas. Por eso no deberíamos de hacerlo, pero esos son los que no leen la tradición, porque los talibanes sí leen la tradición, y los talibanes saben que en el libro de Sahih Muslim 21-27 se enseña que Mohammed golpeó a Aisha, su esposa, la que era una niña cuando se casó con ella. Ujú. Él la golpea en el pecho porque Aisha lo siguió porque pensó que Mohammed le estaba haciendo infiel y realmente se dio cuenta que Mohammed no era infiel y en eso Mohammed se voltea y la ve a lo lejos y la empieza a seguir y Aisha en eso se mete ya después al final corriendo a la casa y se quiere hacer la dormida pero estaba respirando alterada y Mohammed sabía lo que fue seguido por ella y nada más le dijo de que porque está respirando alterada y ¡pum! Le pegó un guamazo y describe que sí le hizo sentir mucho dolor. Y también en otra parte de la tradición tienes al papá de Aisha que se llama Abu Bakr y tienes a Omar que era otro amigo de Abu Bakr y de Mohammed que a la vez era papá de una esposa, otra esposa de Mohammed. O sea, aparte de Aisha estaba casada con otra y ambas eran hijas de sus amigos. Bueno, estos dos cuates dice que golpearon brutalmente a sus hijas y no importaba que eran esposas de Mohammed. Y esa parte también la quiero comparar un poquito con el cristianismo, porque en el cristianismo ya enseña de que cuando el hombre y la mujer se casan son una sola carne. Y ahí lo digo de verdad. Si alguien está casado con su esposa y el papá de la esposa le quiere pegar, créeme que no va a haber un solo marido cristiano que no se meta primero a defender a su esposa, porque ya no es responsabilidad del papá, es responsabilidad de él y él la va a defender. Así sea el papá el que le quiera pegar a la esposa. Sí, Entonces, yo de hecho ujú. perdón que te interrumpo, No, no, no. conozco un caso en el que unos amigos míos cristianos, así mismo, ya estaban casados, por cuestiones de dinero todavía no estaban viviendo en su propia casa, gracias a Dios ya la tienen ahora, pero en ese tiempo ellos habían construido un departamento en un piso de arriba de la casa de la suegra de la chica casada, y bueno, esta señora lastimosamente tenía por ahí unos problemitas un poquito mentales fuertes, y, y ella quiso golpear a su nuera enfrente de su hijo. Y el hijo se metió, recibió el golpe y aparte tuvo que él coger y agarrar a su mamá. Eh, Agregando a esto, yo sé que como latinoamericanos tenemos bastante la cultura de amar muchísimo a nuestras madres. No Ujú, está mal amar a la madre, entiéndase, pero asimismo una vez que uno ya está casado, lo correcto es tener en más alta estima a la esposa, pues como bien dices, ya es una sola carne con uno. No quiere ujú, esto decir que uno va a tratar mal a su madre, ni a respetarla, ni nada parecido. Por favor, claro, no. Pero sí tener más consideración con la esposa, protegerla, claro. incluso como digo, poniéndose uno mismo enfrente a recibir el daño a uno y no la esposa. Amén. Amén. Y eso es lo que vimos, entregarse a sí mismo por ella. O sea, prefiero que me dañen a mí antes de que dañen a mi esposa, cuando esté casado, claro. Todavía no estoy casado. Pero es que imagínate con el Islam, si ellos pueden tener hasta 4 esposas. Y a Entonces, sus esclavas también. ajá, ¿a cuál defiendes de las 4? O sea, es mucho trabajo. O sea, imagínate, si los hombres a veces no podemos entender a una, a una mujer, este cuate trae 4, ¿cómo las entiende? Está difícil. No puede, seguramente no puede, y capaz por eso también descarga su frustración en ella y en Sí, las demás. y quizás por eso no hay una base de amor, sino que es una base más que todo más carnal o de simple, no sé, especie de honor en la procreación de hijos con tu mismo apellido. O sea, es Mm. raro. O sea, y no es un tema ni siquiera que la tradición del Corán lo enseñe, sino lo enseña el mismo Corán. En la Sura 4.3 dice, casados con las mujeres que os gusten, 2, 3 o 4. Luego en la Sura 23 del 1 al 6 dice que si cumples con las oraciones y tienes acciones de caridad, puedes tener relaciones hasta con 4 esposas y todas como tú dijiste, todas las prisioneras que tengan. Sura 70 22 al 30 dice exactamente lo mismo. Entonces, es, es que no tengo palabras, es muy complicado. La mujer pasa a ser un accesorio, pasa a ser un accesorio hasta en la vida de pareja. Si tú consideras dentro de esta creencia
que los hombres son los favoritos de Dios, por supuesto que van a tener ese tipo de interpretación. En contraposición con, en cambio, lo que es el cristianismo, quisiera citar Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Estos pasajes me dicen que no hay uno que esté por encima del otro, ni en hombre, ni en mujer, ni en judío, ni en griego, porque entiéndase que del judaísmo salió, digamos, hasta cierto punto el cristianismo, se podría decir, Sí, sí, claro. pero ni siquiera ellos se los considera más que un griego, que era, en cambio, gente que no creía en Dios, que tenían muchos dioses paganos y tenían incluso hasta la estatua al Dios no conocido. No, tal vez ni siquiera tenían ese Dios, pero Sí. decían por si acaso. Y no hay ninguno, no hay uno que esté por encima del otro. Somos uno mismo ante Cristo. Tenemos el mismo valor para Dios. Sí, sí, sí. Y eso es lo bonito, o sea, que incluso los judíos que veían como bárbaros a los griegos, pues no, también les cayó el evangelio. Ahí estaba Pablo, el apóstol de Ujú. nosotros los gentiles. Y, y eso es yo creo que lo bonito, que todo parte de una premisa de amor en el cristianismo. Eh, Fíjate, hablando de este tema de las mujeres, de cómo son vistas, ya vimos que en la vida de pareja también son un accesorio, pero también en la sociedad, como ya hemos visto, no son bien valoradas, pero sí quisiera destacar algunos detalles que a mí en lo personal, sí me llaman la atención y se me hacen un poco tristes. Y están en el Corán también reflejados. En la Sura 4:24, eh, dice, voy a leer un pedacito nada más, y las mujeres casadas, a menos que sean esclavas vuestras, mandato de Alá, os están permitidas todas las otras mujeres. Eh, Esta parte, según los libros de la tradición y los comentarios en ese versículo, era cuando los musulmanes acababan de atacar un pueblo judío y habían masacrado a todos, masacraron a todos los hombres, solo quedaban mujeres y niños. Y entonces ya llevaban mucho tiempo en campaña de conquistas y todo eso, entonces pues los hombres ellos decían, tenían la necesidad de estar con mujeres y entonces le preguntan a Mohamed, oye, ¿podemos hacer el coitus interruptus? Pues, o sea, eyacular fuera de la mujer para que no se embarace. Y Mohamed, como buen hombre que valora la vida, les dijo de que no hagan eso, porque si es voluntad de Alá que tengan hijos, entonces los van a tener, entonces no eyaculen fuera de ella. He escuchado alguna vez un argumento así por una otra También se me hace religión. conocido. Sí, pero es curioso cómo, y ahorita vamos a ver la doble moral. Luego, después de decir eso, porque pues obviamente le importan tanto las vidas que Alá quiera traer al mundo, después dice que tampoco importa si las embarazan y luego las venden como esclavas. Pero aquí se le va a quitar un poquito lo anecdótico al asunto, porque vamos a revisar bien el contexto. Eres una mujer a la cual seguramente le mataron al marido o a uno de sus hijos que ya está en edad de luchar y estás realmente devastada. Y vienen unos extraños que quieren tener relaciones sexuales contigo. No, las relaciones sexuales en ese momento no creo que hayan sido voluntarias. No, y no fueron voluntarias, eran esclavas. A partir de ese momento eran capturadas. Entonces, la respuesta de Mohammed fue que sí tuvieran sexo, que no importaba si las dejaban embarazadas, al cabo las podían vender embarazadas. Y esto dijo que era permitido por Alá. Esto lo dijo que era permitido por Alá, entonces básicamente está validando la violación. Está validando ahí la violación. Y es que no hay para dónde hacerse. Está bien plasmado en la tradición de ellos. Está bien explicado que esto sí fue un tema de violación. Y ahí realmente yo sí quiero hacer el contraste que en la Biblia, por ejemplo, en la Biblia condenan la violación, de Deuteronomio 22, 25 al 26, habla de que el violador tenía que ser castigado de muerte y además también dice que a la joven no le harás nada, porque no hay en ella culpa de muerte. Y en el Islam es al Ujú, revés. así es. Cuando violan a una mujer, y esto pasa hoy, gracias a todo este fundamentalismo que hay y lo que los talibanes se basan en la ley Sharia,
La ley Sharia tiene sus juicios, como tú dijiste, necesitan 4 testigos. Entonces eso también aplica para la violación. Cuando una mujer es violada y está regida bajo la ley Sharia, ella, si va a ir a denunciar, necesita 4 testigos que puedan corroborar la violación, que la hayan visto. Dime de dónde va a sacar 4 testigos para eso. Pero el problema es que si ella denuncia y no junta a los testigos, para los del tribunal de la ley Sharia, ella está admitiendo adulterio. Entonces, como el adulterio es penado por la muerte en el Corán y en las tradiciones, el que está juzgando lo que usualmente son los imanes, los maestros, pues él dice, pues que la maten, porque está admitiendo que fue adúltera y no puede comprobarme que es violación. Entonces, obviamente se crea una cultura de no querer denunciar la violación. Pero, ¿qué pasa cuando no denuncian y se embarazan? Si se dan cuenta de eso, a ellos no les importa si fue violación, ellos dicen, está embarazada y no es de su esposo, fue adúltera. Apenas nazca el bebé la matamos a ella. Y esas son cosas que hoy en día pasan. Y esas son cosas que pueden pasar en Afganistán. Es súper, súper curioso, es muy de tomar en cuenta que viendo todos los ejemplos que hemos dicho anteriormente y todo lo que hemos comentado al respecto de las creencias de ellos, eh, ¿cómo es que llegamos a este punto en el que claramente ellos se creen superior a la mujer? Seguramente piensan que son más fuertes que la mujer, que son más inteligentes que la mujer y tienen muchos más derechos. Y bueno, ¿cómo concibes tú que es culpa de la mujer que venga un hombre? Ellos mismos creen que es más inteligente, o sea, pudo engañarla, pudo hacer muchas artimañas, inventarse cómo entrar a la casa donde ella esté, porque incluso cuidándose podría, y conozco un caso también de una mujer que se le metió un hombre a la casa, no estaba su esposo, se le metió un hombre, la violó Uy, y por alguna razón es culpa de ella. O sea, dime tú cómo entiendes que para lo que ellos consideran una persona más débil y más tonta, eh, es la que tiene la culpa de lo que le pasó. ¿En qué cabeza? De verdad. Y sí, a lo mismo, lastimosamente, tanto progresismo, tanta izquierda y más que nada las feministas, que supuestamente son las que deberían estar cuidando a las mujeres porque dicen que es lo que hacen, ellas resulta que siempre están con que no, es que su cultura es diferente. Hace pocos por ahí salió alguna diciendo que es que nosotros lo estamos viendo de una forma occidental, ella su forma de verlo es diferente, es oriental, entonces no podemos juzgarlo bajo nuestras mismas perspectivas. Oye, discúlpame, violación es violación aquí en la China y en cualquier otro mundo. Si no quería, no quería, y así es. sí, no, y fíjate que ese argumento de que es que lo estamos viendo desde nuestro lado occidental, te voy a citar lo que Aisha decía que sentía del trato de las mujeres del Islam temprano en ese entonces, ella casada con Mohammed todavía, o sea, el inicio del Islam. Dice, y cito a Aisha, no he visto mujeres que sufran tanto como las creyentes, es decir, las musulmanas. Dice, mírala a ella, su piel está más verde que su ropa, verde porque la golpeaban, estaba verde de los trancazos. Entonces, oye, hasta Aisha se lamentaba de ver esa violencia. Y no es nada de que, ay, es que porque así es su cultura, no, es porque realmente los hombres a los hombres no les pesa, pero a las mujeres sí. Por más que así sea su cultura o lo que sea, a las mujeres sí les pesa. Entonces, creo que a mí no se me hace, y yo sé que a ti tampoco se me hace una justificación este tipo de cosas. Y hay otro tema igual con las mujeres, y sí estamos hablando mucho de las mujeres porque creo que es un tema doloroso ahí entre el Islam y nosotros, de este lado del mundo, del occidente. El matrimonio infantil, pues si Mohammed es el ejemplo, Mohammed pidió la mano de Aisha cuando ella tenía 6 años. Dice un libro de la tradición que Aisha aún jugaba con las muñecas. Obviamente, pues tenía 6 años. El mismo padre de ella, que era Abu Bakr, le dijo a Mohammed, oye, pero es que para tratárselo de zafar, oye, pero somos hermanos, ¿no? Eso no se puede. Y decía Mohammed, pero es que no somos hermanos de sangre, tú y yo somos hermanos porque nos queremos, pero yo sí puedo casarme con ella. Y él no estaba tan convencido y le renegó un poquito más. Y en eso un día llega Mohammed. Alá me reveló que me tenía que casar con ella. No tuvo más opción que decir, pues si Alá te lo reveló y tú eres el profeta, anda pues. Y se le concedió casarse con ella. Pero durante 3 años no vivió en su casa, no vivió en casa de Mohammed. 3 años después,
fue que ella se fue a vivir a la casa de Mohammed a consumar el matrimonio. Para ese entonces, Aisha tendría 9 años y Mohammed 52. Y ahí esa niña tuvo su primera relación sexual a los 9 años con un hombre de 52. Entonces, por eso ese tipo de prácticas que su mismo profeta las hacía no son tan mal vistas en el Islam fundamentalista. Y quiero que quede muy en claro, ellos toman como ejemplo a Mohammed. En la Biblia vas a encontrar historias de infidelidad, vas a encontrar incesto, vas a encontrar poligamia, vas a encontrar incluso violaciones en la Biblia, pero todas y cada una de ellas están condenadas y se explican hasta las consecuencias que llegaron esos actos. Pero nosotros los cristianos tenemos como ejemplo a Cristo. No tenemos como ejemplo ni a Moisés, ni a Abraham, ni a ellos. Los A podemos tomar David. como ejemplo, exacto, a David, David, Salomón. ¿Cuántas esposas tenía? No, Ay, no. tenía más esposas que días del año, literal. O sea, entonces, Ajá. al final, nuestro ejemplo, como nosotros como cristianos, debe de ser Cristo. ¿Y cómo se describe a Cristo según Hebreos 4:5? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No cayó en tentación, no tuvo pecado, fue humano y no pecó, entonces por eso Él es nuestro ejemplo, porque Él sí fue alguien perfecto. Si mi ejemplo hubiera sido Mohammed, yo ya estaría haciendo unas cuantas barbaridades, entonces por eso también tenemos que entender eso del Islam. O sea, realmente es un rollo que viene desde el origen de su creencia, no es gratis. Entonces, por eso es un problema. Y por eso los talibanes que eran aldeanitos, ellos saben lo más fundamental del Corán y ellos actúan de manera radical porque eso es lo que saben. Y ellos son bélicos, son violentos. Y es cierto que si ellos, si en el Islam ven literalmente que están violando a una mujer, matarían al violador. Y de hecho así fue como empezó el talibán. Pero de todas formas, si ellos no lo ven, tienen que seguir lo que la ley Sharia marca. Y la ley Sharia dice que 4 testigos. La ley Sharia también permite el matrimonio con menores. Entonces, pues realmente son unas leyes que yo creo que son detrimentales para la mujer y también para ellos. Para ellos mismos no saben el daño que se están haciendo con esas leyes. Pero pues así pasa y empezamos a aceptar poco a poco esas cosas. En Reino Unido ya hay tribunales de Sharia permitidos. Obviamente no se pueden hacer cosas que estén castigadas por la ley en Gran Bretaña, entonces obviamente el matrimonio infantil está penado, obviamente matar a alguien, porque parte de la ley Sharia es de que, por ejemplo, si eres adúltero te matan, si eres homosexual te matan, si te cambias al cristianismo también te matan, si robas te cortan la mano, bueno, ese tipo de cosas no están permitidas, pero entonces la ley Sharia en los tribunales de Sharia que están en Reino Unido funcionan para recomendarte unos cuantos azotes y desheredarte. Para eso sí pueden funcionar. Entonces, pues al final sí, nosotros poco a poco estamos aceptando eso. Quizás el día de mañana, el gobierno no se atreva a llevar a la cárcel a una persona que maltrata a su esposa sistémicamente y la pone en riesgo. Y ya pasó, creo que fue en Estados Unidos, donde le dieron la razón al hombre que golpeaba a su esposa porque es que su religión así lo marcaba. Era musulmán. Entonces, no estamos diciendo cosas descabelladas, realmente estamos revisando qué es lo que dice su religión. Y yo creo que por eso chocamos tanto, porque nosotros tenemos como ejemplo a Cristo y ellos tienen como ejemplo a alguien que fue humano como todos, pero incluso que hizo un poco de más cosas malas que varios. Y me parece que incluso el comienzo de su supuesta revelación ni siquiera fue el mismo Dios, sino al que ellos conocen como Iblis, que sería una especie de paralelismo con el demonio, el diablo conocido en el cristianismo. Bueno, fíjate que no tanto, o sea, para él se la revela, según esto, el arcángel Gabriel, pero nosotros tenemos por ahí un versículo que nos queda muy seguro que probablemente no era el arcángel Gabriel. Y yo sé que tú lo sabes, Gálatas 1 del 8 al 9.
mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Ujú. evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema. Como antes Amén. hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y la revelación de Mohammed vino por el arcángel Gabriel, según esto. Entonces, ya de ahí empezamos mal. Pero ahorita vamos a platicar cómo fue la revelación, pero ahorita que mencionas lo de Iblis, fíjate que ellos creen que Satanás fue desterrado pues de toda su gloria porque no se quiso inclinar al hombre. Es una religión centrada en el hombre. Iblis era un jin antes de que el hombre fuera creado de la arcilla de la tierra por Dios y puesto en la tierra. Iblis era un jin, un genio dentro Ujú, de sus creencias, claro. pero como este era un genio bueno y él fue exaltado, llevado hasta el cielo y convertido o se le fue dado un rango como de ángel. Luego viene Fíjate que Dios, crea al humano y supuestamente les dice a todos los ángeles, bueno, ustedes inclínense ante él. Pero Iblis dentro de ciertos grupos dentro del Islam es considerado como un ejemplo de amor, es como una especie de contraposición de Mohammed. O sea, él es la máxima representación del amor a Dios, porque dicen ellos que Iblis no se quiso arrodillar ante los humanos porque él amaba demasiado a Dios como para, según él en su entender, postrarse o darle algún tipo de culto o adoración o veneración a los humanos porque no lo ujú. merecen, sino solo Dios. Por alguna razón a Dios no le gustó esto, lo saca, pero sigue él en su misma creencia. O sea, Dios te dijo, sabes que te equivocaste, y él no, dale, dale O con lo sea, mismo. como novia despechada de estas que te siguen a todos lados. Sí, No, tremendo. no captó la directa. No, no, para No nada. juegues, esa parte no la sabía, ¿eh? Esa parte me Eso pareció me lo encontré, interesante. sí, No juegues, eso sí no lo sí, sabía. fumadísimo. Sí, no, Es un qué grupo bien, fuerte. bien corto. Sí, y ya te digo, y bueno, tal vez yo me confundí en quién fue el primero en darle revelación o fue el segundo, pero sí, sí recuerdo haber leído que sí, Iblis fue el que habló con Mohammed y le dio algún tipo de revelación, según él, que hasta el momento son tomadas como verdad por parte de ellos. Y como ya te digo, ellos dentro de su creencia, Iblis no es un ángel caído por maldad, no es un ángel caído porque se quiso revelar ante Dios, porque quiso tomar el puesto de Dios, no, no, no. Dentro de su creencia, él era un genio que fue convertido en ángel y puchica, ese amor enorme que le tuvo a Dios lo hizo estar en contra de lo que le mandó a hacer Dios porque no se quiso arrodillar ante otro que no fuera Dios. Y lo bajaron. Entonces ellos lo tienen como que, wow, qué ejemplo de amor a Alá. Qué Oh, qué bonito. fuerte. Qué Sí. fuerte que el que para nosotros es literalmente el antagonista de la historia, para ellos es simplemente una novia despechada. Sí. O sea, para nosotros Satanás odia a Dios, lo odia. Sí. Pero Ajá. para ellos es como, es que lo ama con locura y por eso no se quiso inclinar ante nosotros. Y eso es otra cosa un poco extraña, que de pronto todo tiene que girar alrededor del hombre. O sea, ¿Por qué? ¿Por qué? Digo yo. hay muchísimas, Eh, hay muchísimas religiones que giran alrededor del hombre, como el humanismo, por ejemplo, que realmente es misticismo asiático secularizado. Yo le digo el humanismo que es una religión ya. Eso gira en torno al hombre. Me parece curioso eso que mencionas. Y también lo que mencionaste de Iblis hablándole a Mohammed. Hay una parte del Corán donde dice, según esto, en el Sura 22:52, donde dan a entender que Satanás a veces puede hablar por medio de los profetas de Alá. ujú. ¿Por qué pasa eso? Porque Mohammed dice unas cosas que nada que ver y él dijo que de él no salió eso, que algo más lo hizo decirlo. Entonces, según esto, Alá le dice que no te preocupes, a veces los profetas se han equivocado porque han hablado cosas de Satanás, y que Satanás puede hablar por los profetas, que eso es normal. Pero en Jeremías 14:14 dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. En la Biblia, cuando un profeta se equivoca, es que no viene de Dios. Por eso había un modus operandi de los profetas. Era primero una profecía corta y luego una profecía larga. Si la corta se cumplía al pie de la letra,
la larga era creíble. Y pues aquí Ujú. vemos que se equivoca. Y eso, al menos bajo nuestros estándares de profeta, lo descarta de ser un profeta de Un Dios. profeta. Ujú. Pero, y de hecho, tal cual, él le dicen el profeta de Alá, pero más que todo recibía muchas revelaciones directamente de aquel ángel. Y la historia de la revelación es rara por muchas cosas. Primero que todo, según se dice, las fuentes dicen que él estaba en una cueva y entonces se le apareció un ser espiritual que al cual Mohammed llama, pues que es el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, porque así se le presentó. Este ángel lo toma y lo empieza a apretar muy fuerte y Mohammed sentía que se iba a morir de asfixia porque lo estaban apretando muy fuerte y no podía respirar. Y antes pues ahora sí de caer, por así decirlo, el ángel lo suelta y Mohammed así ya se libera y le dice el ángel, recita. Y Mohammed dice, yo no sé recitar. Y otra vez lo empieza a apretar fuerte y le dice, recita. Y Mohammed, no sé, yo no sé hacerlo. A la tercera ocasión, ya Mohammed contesta y le dice, ok, dime qué debo recitar. Y ahí se le reveló la Sura 96 del Corán. El Corán no está en orden cronológico. La Sura 96 fue la primera que se reveló. Eh, pero lo curioso es lo que pasa después. Mohammed va hacia su casa, va con su mujer y dice la historia que él estaba temblando y le dice a su mujer, por favor, dice, por favor, cúbreme, porque creo que estoy poseído, no sé si por un demonio o un poeta. Eso es, a mí se me hace muy fuerte. Y hay otros indicios que a mí me parecen muy extraños, que es que Mohammed cuando no tenía revelación, en sus inicios, en los primeros 3 años que empezaba a recibir revelaciones, él caía en una depresión brutal y él se iba a las montañas y se quería tirar para suicidarse porque estaba en depresión de que no estaba recibiendo la revelación y en eso que ya se iba a tirar, llegaba el ángel y le decía, no lo hagas porque yo soy un ángel y le revelaba más cosas. Oye, perdona, Ajá, perdona, adelante. un ratito. Esto que me estás contando de que cuando tuvo la revelación, supuestamente de Gabriel, me estás diciendo que después fue a ver a su esposa. Esa esposa era Aisha. No, ahí tenía otra esposa, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ahí todavía era monógamo. Su esposa creo que muere por ahí del Ah, 616, 619, creo, después de Cristo. Y ya después con Aisha creo que se casan un poco después de eso, por ahí unos 2 años, 3 años después, no estoy seguro cuándo se casa con Aisha. ya, porque me llamó la atención porque yo decía, ¿por y cómo? Pues no le había dicho al padre que supuestamente ya tenía revelación de Dios de que se tenía que casar con Aisha. Ah, sí, no, él Él tenía ya una era esposa. profeta antes, ¿no? Sí, sí, sí. No, él sí era monógamo antes y su esposa creo que era mayor que él. Y él la quiso mucho. Él sí a todas sus esposas después, las muchas que tuvo, les platicaba de cómo era bien buena esa esposa. Imagínate, aparte de que ya estaba casada con varios, casado con varios, aparte no supera la primera. O sea, Ay, no. qué feo ser la mujer ¿Y a qué de mujer él. le gusta eso? Ajá, o sea, de verdad son un accesorio en Horrible, esa religión, horrible. tristemente. Sí. Pero fíjate que ya después de ver todas estas implicaciones de la revelación de Mohammed, tú comentabas que eran muchas cosas que estaban basadas en el capricho de un hombre, y yo estoy de acuerdo contigo que hay muchas cosas que están escritas en las tradiciones y en el Corán que parecen basados en un capricho conveniente del hombre, como por ejemplo cuando hacía falta dinero, comercio, lo que sea, de pronto se le revela un sura a Mohammed y que es un texto, bueno, no un texto, ahorita es un texto, pero bueno, era una revelación que decía de que tenían que pelear contra los infieles hasta que los infieles pagaran tributo. Curioso que estaban en crisis económica y ahora iban a ir a sacar el tributo de los infieles, es decir, les iban a decir o pagas o copelas o cuello, como dicen aquí en México, o cooperas o cuello. Entonces iban a básicamente Muy extorsionarlos. sospechoso. Ujú. Pero sí son caprichos de un hombre, pero a mí lo que me llama la atención es que, híjole, yo también tengo como que el pensamiento y la sospecha de que quizás también pudo haber estado poseído. Y no lo digo en broma, yo de verdad creo que pudo haber estado poseído porque hay cosas que hizo Mohammed que es muy difícil que un hombre iletrado como él haya hecho tanto, porque los primeros años del Islam, sus primeros 3 años solo tenía 40 allegados. Luego después, cuando se fue a un pueblo que se llamaba Medina, llegó a convertir a varios árabes
al Islam y de hecho corrió a las tribus judías porque él ya tenía bastante poder, ya eran como unos 300, arriba de 300. Fue cuando se pelearon con unos 1000 judíos y les ganaron, ¿cierto? Se pelearon con 1000 idólatras mecanos, los de la Meca, las personas de la Meca eran idólatras Ah, y ya. politeístas. Pero pues el punto es que se pelean con ellos y los judíos es ahí donde los traicionan. Y entonces él, pues ahora sí que mata a varios judíos y a los niños les pedía que se quitaran los pantalones para ver si ya estaban empezando la pubertad y si estaban empezando la pubertad también los decapitaban. Pero lo curioso de todo esto es que Mohammed hizo cosas impresionantes porque al principio el Islam era lento, después del 620, creo que fue del 622 o por ahí, empezó a crecer muchísimo, muchísimo el Islam. Y fue un hombre que realmente hizo cosas que sí eran valientes. Fue el primero en predicar el monoteísmo en la Meca. La Meca era un lugar de politeístas, la gente iba a adorar a sus múltiples dioses en la Meca. Pues Mohammed predicó monoteísmo y les dijo idólatras a todos. Luego después el Islam crece al grado que en una cuestión de 13 años logró dominar Arabia. Y luego también hasta él mismo en una tradición recogida del Sura, dice que él está para correr a todos los judíos y a todos los cristianos de la península arábiga. Así de poder llegó ese cuate. En un ratito, solo 13 años, peleó 86 batallas personalmente. En 13 años. O sea, Tremendo. exacto, hacía muchas cosas que eran impresionantes y que eran increíbles y tenía su liderazgo. Entonces yo por eso no descarto la parte de la posesión, porque hay unas revelaciones en el Islam que son muy, muy raras. Y a mí, la verdad, como cristiano, me da un poquito de escalofríos, porque a su Dios, Alá, en uno de sus 99 nombres, uno de sus 99 nombres es el engañador, y está en la Sura 354, que desgraciadamente las traducciones la han cambiado como el estafador o el planeador, o sea, el que hace planes. En la mía, en mi traducción dice intriga, pero en el original dice engañador, y ese es un nombre que le dan a Alá. Entonces, si el Dios de este hombre era el engañador, yo tengo muchísimas Ujú. reservas de lo que él creía y a quién adoraba, porque sí es muy extraño y muy coincidente cómo sistemáticamente dice cosas que son antibíblicas. Ujú, sí. Y vamos a que si él mismo se revela como engañador, realmente era Alá, valga la pregunta que hoy que nos podríamos hacer todos, cualquiera que esté escuchando este podcast, ¿acaso realmente era Alá el que le estaba dando la revelación? Sí, eso es una... Y es que es interesante todo eso, fíjate. Al grado que de hecho hay un libro que se llama Before Orthodoxy, The Satanic Verses in Early Islam. O sea, el Corán que tenemos hoy no tiene ya todos esos versos, pero hay alguien que se encargó de recopilarlos, porque el Corán ha cambiado mucho, ¿eh? Es un libro que ha cambiado mucho, que incluso los estudiosos dicen que eh, eh, no se puede decir que tantos cambios ha tenido, pero tampoco se puede decir que le han quitado su significado original. Entonces, pues no podemos rechazarlo como algo que ha sido completamente alterado, pero no podemos decir que realmente se haya mantenido sólido. Y eso es una gran diferencia con nuestra escritura. Lo que nosotros creemos se ha mantenido sólido. Tenemos 25,000 manuscritos, 5,000 de ellos están en griego, en el original. Entonces, la Biblia es una fuente confiable realmente que tenemos hoy en día, a diferencia de la de ellos que tuvo muchísimos cambios, muchísimas ediciones, y al grado que el Corán que tenemos hoy lo tomaron lo tomaron en el Cairo, se juntaron varios y tenían 80 escritos y dijeron, el que se vea más antiguo ese es el que tomamos. Entonces lo tomaron y luego lo hicieron una versión impresa en 1924 y ese es el Corán que tenemos ahora. Ya había versiones occidentales, pero la rechazaban los del Islam. Pero ahora los musulmanes aceptan ese Corán de 1924 y es el Corán que hoy tenemos, que gente ha traducido por su esfuerzo personal, no porque los musulmanes hayan querido traducirlo realmente, los musulmanes de allá. Ellos dicen que incluso deberíamos de aprender árabe y esa es otra diferencia con el cristianismo. El espíritu del cristianismo es ir y predicar el evangelio a todas las naciones, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, nosotros queremos que la Biblia esté traducida en todos los idiomas posibles y ellos no. Entonces, Solamente siempre él.
ajá, siempre veo que están en contra de cosas que son netamente cristianas. Y mira que también se me hace bien em, interesante y que cabe la pena adherirlo aquí a lo que tú estás contando, es el hecho de que, como bien dices, nosotros tenemos tantos escritos, miles de escritos, y estos escritos que están recopilados en la Biblia han sido escritos en muchos tiempos muy diferentes, por diferente mano, diferentes, no autores intelectuales, simplemente ellos por la revelación divina fueron escribiendo, Mm. pero en muchos contextos diferentes, en países diferentes, en culturas, digamos, diferentes unas que otras, como decía, en contextos diferentes. Hay libros que han sido escritos por reyes en época de abundancia y otros que han sido escritos por un pescador en términos de persecución. Unos fueron escritos en la comodidad de una casa, pero otros mientras el escritor estaba en la cárcel. Sí, Pero resulta que todos los libros coinciden en el mundo. La Biblia no es, como normalmente se piensa, un libro hecho de libros que eran, bueno, por ahí se agarraron y se los juntaron. No, no. La Biblia es realmente un solo libro. A pesar de los muchos que lo escribieron, a pesar de los muchos contextos diferentes, mucho tiempo que pasó muchas veces entre la escritura de un pasaje, otro, un capítulo, otro, eh, el mensaje sí, coincide todo, ya sea Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Lo que se dijo en el Antiguo se profetizó, se vio el cumplimiento en el Nuevo Testamento en Cristo Jesús. amén. Entonces, eso es una consistencia que a mí me parece bastante clara e interesante a tener en cuenta. Y son literal, o sea, como tú dices, 66 libros y 40 autores. Eso es la Biblia. Digo, yo sé que los católicos creen que son 7 libros más. No Mm. vamos a discutir ese tema. Realmente no vamos a discutir ese tema, pero bueno, aquí en este podcast son 66 libros. Pero bueno, fíjate que eso que dices, que cómo la Biblia concuerda desde el principio hasta el final, cómo Cristo es anunciado desde el Antiguo Testamento para que salga en el Nuevo. Y eso es tan evidente que incluso los del Islam nos llaman a la Torá y al Evangelio, así ellos llaman al Nuevo Testamento. Bueno, realmente ellos no toman las cartas de Pablo, sí es cierto, a ellos no les cae bien Pablo. Ellos piensan que Pablo trastornó el cristianismo porque él era un perseguidor de cristianos, entonces se infiltró en el cristianismo para destruirlo y quitarlo de la revelación original. Entonces Mm. este, ellos sí toman los evangelios y dicen que ellos sí son revelados, entonces les dicen los libros celestiales al Corán, a la Torá y al Evangelio. Y de hecho hay suras donde dice que ahí está la revelación de Alá, es decir, en cierta forma lo toman como verdad, pero no completamente, no Y a la hora de la completamente práctica porque, menos. ajá, porque ellos sí conocen de Cristo hasta cierto punto, pero ellos niegan una verdad fundamental de Cristo, que es la... Si te quedaste con ganas de seguir escuchando este episodio de Outsiders Bajo la Lupa, te recomiendo que te suscribas y estés al pendiente de la siguiente parte de este mismo episodio. Me despido de ti, yo soy Edgar Sala y te deseo que Dios te bendiga.